Hola a todos, espero se encuentren muy bien, hayan tenido un merecido descanso. Vamos a iniciar con el curso de química de grado noveno. Para eso vamos a recordar qué aprendimos y esta es la pregunta de inicio. ¿Qué aprendiste en química? Si no te acuerdas, pues este es el momento en que lo vamos a recordar. Aquí vamos. Recuerden que vimos que hay algunos elementos químicos, efectivamente, que están organizados de cierta forma, ¿verdad? Les recuerda un poco la imagen. Están organizados en algo que llamamos tabla periódica. La tabla periódica fue organizada por este señor que vemos en la imagen y él los organizó dejando algunos espacios, de tal forma que cuando empezaran a aparecer otros elementos químicos en esa época, pues los pudieran introducir en el esquema que él ideó. Ese señor recibe como nombre Dmitri Mendeleev. Fue el creador de lo que actualmente, o pues de la tabla periódica que utilizamos. ¿Y cómo está organizada? Entonces vamos a repasar y vamos a recordar cómo está organizada la tabla periódica. Aquí tenemos todos los elementos y recordemos que están organizadas en unas columnas que llamamos grupos, ¿sí? Que se encuentran de forma vertical y tenemos unas filas llamadas periodos que se encuentran de forma horizontal. Listo. Adicional, recordemos que hay unos bloques específicos que reciben unos nombres específicos. En este sector de la tabla periódica, junto con este sector, encontramos los elementos llamados representativos. Estos grupos tienen la letra A, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. En el grupo de los elementos representativos se incluyen los gases nobles. Recordemos que estos elementos no se meten con ningún otro elemento de la tabla periódica. En el centro de la tabla periódica encontramos los elementos de transición, que habitualmente mejor son metales. Y de estos metales, de estos elementos de transición, tenemos el grupo de los lantanos y el grupo de los actinios. De allí se desprenden los elementos de transición interna. Y estos son los bloques que me representan la tabla periódica. Bien, otras características. ¿Recuerdan la configuración electrónica? La trabajamos el año pasado. ¿Y recuerdan esta tablita que hicimos? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Bien, recuerden que estos números grandes me están representando los niveles de energía que tengo en el átomo. La letra pequeña me está representando los subniveles de energía. Y los numeritos pequeños, o sea, el 2, el 4, el 6, ¿cierto? Me están representando la cantidad de electrones que puedo tener o en el subnivel o en el nivel de energía. Adicional, recuerden los bloques que ya hemos visto. Elementos representativos, ¿sí? Terminan con la letra A, es decir, su configuración electrónica en este caso va a terminar en S. Igual siguen siendo representativos, aquí en P o SP siguen siendo representativos y se termina en D su configuración electrónica, estamos hablando de transición. Si termina en F, hablamos de transición interna. Recordemos entonces acá, tenemos en este caso la configuración electrónica 1S2. El 1 me está representando el nivel de energía. Ese nivel lo voy a traducir en el periodo en donde se encuentra el elemento. El subnivel de energía me está representando el bloque en donde se encuentra. Y los electrones me van a representar, en este caso, el grupo en donde se encuentra el elemento. Vamos a recordar una configuración electrónica cualquiera. Tenemos esta. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. En este caso, me está representando el número atómico con un Z17. Vamos a ver en qué parte de la tabla periódica puede estar ubicado. En este caso, vamos a darle periodo y grupo donde se encuentra.
el periodo recuerden que es el mayor nivel de energía. Aquí el mayor nivel de energía se repite y es el 3. Por tanto, decimos que el periodo en donde se encuentra este elemento es el 3. Ahora, ¿en qué grupo se encuentra? El grupo en donde se encuentra ese elemento van a ser los electrones que están en el mayor nivel de energía. En este caso, tengo 2 por este lado y tengo aquí 5. Lo sumo y tengo un total de 7 electrones. Bien, recuerden que el grupo se da en números romanos. Como la terminación es SP, quiere decir que este es un elemento representativo y se encuentra en el bloque A de la tabla periódica. Por tanto, le pongo la letra A al grupo. Ya asigné en este caso la ubicación. Periodo 3, grupo 7A. Continuemos con otra. Tenemos en este caso esta configuración electrónica. Vamos a saber en qué Z se encuentra. Entonces, vamos a contar los electrones que tenemos en este caso. Dice que tenemos 2, 4, 6, serían 10, 12. Tenemos hasta aquí 18, tenemos 20 y aquí completaríamos 22, ¿cierto? Estamos hablando de un Z22. Bien, vamos a asignar también periodo y grupo donde se encuentra. Bien, entonces, en este caso, el mayor nivel es el 4, pero miren que no se encuentra al final. Pero como es el mayor, entonces voy a decir que efectivamente mi periodo en el que se encuentra el elemento es el número 4. Y el grupo, a pesar de que no son iguales como este, recuerden que este nivel D habitualmente tiene que tener 10 electrones para estar lleno, pero solo tiene 2. Por tanto, en este caso, voy a sumar los electrones que se encuentran en el mayor nivel y en el subnivel D. Estamos hablando de 4 electrones. Bien, ¿qué quiere decir? Que mi grupo es el grupo 4, en donde se encuentra este elemento. Pero como su configuración electrónica termina en SD, ¿sí? O sea, termina en D, quiere decir que pertenece a los elementos de transición. Y a los elementos de transición les pongo la letra B para asignar el grupo en donde se encuentran. Bien, realicemos otra configuración electrónica. Tenemos en este caso 29 electrones, ¿cierto? Es decir, un Z o un número atómico 29. Listo. Vamos a asignar también periodo y grupo donde se encuentra. Listo. Al igual que en el anterior, mi mayor nivel de energía es el 4. Quiere decir que el periodo en donde se encuentra ese elemento es el 4. Pero el grupo aquí va a variar. Tenemos que hacer una excepción a esta regla y es que a este señor le falta solo un electrón para llegar a 10. Por tanto, este subnivel le va a prestar ese electrón y vamos a quedar con la configuración final de 4s1, 3 de 10. Al cambiar esta configuración, quiere decir que mi elemento pertenece al grupo 1 y como termina en SD, bien, le pongo la letra B. ¿Listo? Esa es una excepción, pero solo se da cuando tengo 9 electrones en mi subnivel D. Y por último, tengo este de acá, esta configuración. Quiere decir que el Z o el número atómico que estamos hablando en este caso es de 30 electrones
¿sí? Estamos hablando de un Z30. Asignemos periodo y grupo donde se encuentra. Bien, periodo, su mayor nivel es el 4, ¿cierto? Entonces estamos hablando que está en el periodo 4. Y el grupo en donde se encuentra, como este está lleno, no lo voy a tener en cuenta. Solo voy a tener en cuenta los electrones del mayor nivel, que en este caso es el 2. Entonces voy a decir que pertenece al grupo 2. Y como termina en SD, es B. ¿Listo? Ya en este caso, hice las configuraciones electrónicas de un elemento representativo y de algunos ejemplos con sus especificaciones o sus excepciones del grupo B o los elementos de transición. ¿Listo? Espero entonces ya hayan recordado un poquito lo que es la configuración electrónica y su relación con la tabla periódica para su ubicación. Ahora, luego de que ya identificamos, hicimos la configuración electrónica, también abordamos ¿qué? Enlaces. Resulta que estos elementos se pueden enlazar entre sí, formando compuestos. Bien, recuerden que los compuestos son la unión de dos o más elementos. Tenemos acá un ejemplo específico y es el sodio y el cloro. ¿Listo? El cloro necesita algunos electrones para poder estar completo, ¿sí? Y se los quita al sodio, dejando al sodio sin electrones y en este caso el cloro completando su octeto. Y hablamos entonces que eso es un enlace iónico. Ahora, también en este caso hay unos enlaces que pueden compartir electrones. Es el caso del hidrógeno y también el cloro. El hidrógeno es un elemento que no va a ceder su único electrón, nunca lo cede. Él solo lo presta y necesita que alguien le preste un electrón para quedar también de forma estable. Entonces, presta su electrón y en este caso también se lo prestan. Y cuando hablamos de préstamos, estamos hablando de enlaces covalentes. En los enlaces covalentes hay varias formas de prestarse esos electrones. Pueden ser enlaces sencillos, en donde, como en el hidrógeno con el oxígeno, se prestan solo de a un electrón. O, en este caso, en el dióxido de carbono se están prestando dos pares de electrones. Y en el caso del nitrógeno, se están prestando tres pares de electrones. Ahí hablamos de enlaces simples, dobles y triples. Pero ahora, ¿cómo podemos nombrar estos compuestos formados o cómo los podemos clasificar? Esa es la gran pregunta que tenemos y la vamos a resolver y la vamos a recordar porque también lo vimos varias veces el año pasado. Hablamos de nomenclatura, pero antes de nomenclatura tenemos que identificar qué tipo de compuestos pueden ser y hablamos entonces de una función química. Función química óxido, ácido, hidróxido y sal. Son las funciones químicas inorgánicas. Cada función química está caracterizada por un grupo funcional que le da la identidad a ese compuesto. Entonces, los óxidos pueden ser metal o no metal, pero siempre van a estar acompañados de oxígeno. Si son óxidos que tengan metal, hablamos de un óxido básico. Si son un no metal unido a oxígeno, hablamos de un óxido ácido. Ahora, los ácidos siempre van a tener hidrógeno antes del no metal. Puedo tener un ácido hidrácido o puedo tener en este caso un ácido oxáceo, el cual tiene oxígeno luego del no metal, pero siempre tienen hidrógeno antes del no metal. Los hidróxidos tienen el grupo funcional OH, que siempre va a estar al final y siempre va a estar acompañado de un metal. En este caso hablamos de hidróxidos. Las sales están constituidas por un metal y un no metal, o pueden tener metal, no metal y oxígeno. Hablamos de una sal binaria o hablamos de una sal oxisal. ¿Listo? Esto fue lo que vimos. Si lo habías olvidado, es hora de recordarlo, porque es muy importante para el curso que estamos haciendo. Vamos con toda. Y recuerda, lasallista, eres parte del milagro. Vamos con toda.